recordando muchas experiencias. Fuimos compañeros muchos años dando pedalazos de lucha, pedalazos de vida. Hoy la vida, después de algunos años, nos tienen otros quehaceres, pero a pesar de los años nos sigue manteniendo una pasión y un amor por el deporte y por el ciclismo, que es lo que siempre nos ha unido. Mi nombre es Mauricio Neiza Alvarado, yo soy natal de un municipio que se llama Sora, muy cerca de Cucaita, cerca de Tunja, sobre la vía que conduce a Villa de Leyva, para quienes no conocen este sector. Realicé mis estudios en Sora, tenía que ir en bicicleta cerca de 10 kilómetros diarios, o sea que de alguna manera el ciclismo podría decir que llegó un poco por accidente, por necesidad de tener que ir a estudiar, como termina siendo quizás la situación de muchos deportistas, ¿no? Y de muchos de los deportistas grandes que hoy tenemos. De hecho, creo que el tema de Nairo fue igual, por tener que ir al colegio en bicicleta como medio de transporte, luego se terminó vinculando ya como deporte competitivo. Esa fue nuestra historia, nuestra vida. Empiezo por allá por el año 95, 96 a hacer todo el proceso de escuelas, y de ahí para acá pues han sido tantos caminos, tantas competencias. Entre esos corrí campeonatos del mundo, diferentes campeonatos nacionales, corrí en el exterior en varias oportunidades, en diferentes equipos. De hecho fuimos compañeros en el equipo de la empresa de licores de Cundinamarca. Sí. Bueno, son tantas cosas. Y luego, después de 14 años de llevar esa vida de deportista, tomo en el 2014 una decisión, y es dejar el deporte y aspirar a la alcaldía de mi pueblo. En ese momento para muchos era una locura, ¿no? Eso sabe montar en bicicleta, eso, porque además nosotros pareciera que muchas veces estamos en una cultura del negativismo, ¿no? Eso no puede, eso es difícil, eso es complicado, no, eso no. No, vamos a intentarlo. Y gané la alcaldía. ¿Ah? Como una utopía, ¿cree usted que sea posible encontrar a alguien que piense igual que usted? Esa es la tarea. Vamos a convencer a muchos, además con argumentos, con cifras, con números, con estadísticas, hacerles entender que realmente nosotros nos merecemos muchísimo más. Eso se va a hacer entender en la medida que muchos de los que están en el Congreso se renueven. Yo creo que esa es una invitación también pues, para que los deportistas formemos parte de este llamado a renombrar. Pero mientras sigan los mismos no va a pasar nada. En serio, no va a pasar nada. Mientras sigan los mismos no va a pasar nada. Entonces mi invitación es a renovar, y realmente sí tenemos todo cómo ser los mejores, y para eso tiene que haber una política frente a este importantísimo sector de la sociedad en el país. Como cuando ese gran ciclista que nosotros conocimos en un pueblo se convierte en un campeón y luego ya no deja de ser ese mismo campeón, sino que se nos crece. Neiza, Mauricio, ¿tiene eso ya muy claro, los pies en la tierra? Sí, no, muy claro, pero en eso tiene razón. Hay muchos amigos que eran muy buenos amigos hasta antes de ganar, luego ganaron y ya dejaron de ser los amigos que conocíamos. Sí, eso lo vemos a cada rato. A mí estos días en esta correría nos encontramos con grandes campeones, entre esos me permito visitar a uno como es Álvaro Mejía, y tantos otros que han ganado tanto, y unas personas súper sencillas, y hay otros que no han ganado tanto y pareciera que son inalcanzables hasta para saludarlos. No, el tema lo tengo clarísimo. Primero fui deportista, fui alcalde, entonces este tipo de cosas ya no siento que estoy fuera del bien y del mal en eso. Realmente lo que se tiene que hacer es hacer las cosas bien. Entiendo y lo tengo perfectamente clarísimo que una legislatura solamente dura 4 años, que se van en un abrir y cerrar de ojos, y que vale la pena dejar una huella importante para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, nietos, para todos. Realmente es pensar en el futuro. Y no, el tema lo tengo claro. Bueno, o sea, no va a pasar eso. Seguro. Completamente. Después no, que Superbike, ¿qué? ¿Quién es? Perdón. En el 2019 fui nominado entre los mejores alcaldes del país. Y ahora, queriendo llegar al Senado de la República, inicialmente porque le planteé a algunos amigos que buscáramos la manera de respaldar a alguien del deporte, alguien que viva, que conozca, que sienta y que pueda defender al deporte en el Congreso.
Definitivamente hay mucha cosa por hacer, pero necesariamente es en el Senado. Y por eso tomo la decisión de buscar llegar al Senado en estas próximas elecciones, Gerardo. Aparte del deporte, pues termino en temas de música. Conozco ese sector. Mi esposa es músico, mi esposa es de Ocaña, de norte de Santander. Nosotros incluso lo visioné como empresa. Y bueno, y ese es un tema que realmente en Colombia está abandonado. Este año, comparado al año pasado, el 2021 al 2022, pues se aumentó un poco más de presupuesto. Para el Ministerio de Cultura, de 490.000 millones de pesos que se dan para este año, en solo funcionamiento se van 160.000, o sea, realmente terminan siendo 330.000 millones de pesos. Eso lo que es exactamente para el tema de cultura, termina siendo menos del 0,1%. Menos del 0,1. ¿Cómo es su proyecto? ¿Cómo salimos de eso? Bueno, realmente... ¿Y cómo se ejecuta? Porque esa es otra cosa más difícil. Bueno, realmente lo primero que... Hay muchas cosas por hacer, efectivamente, bien usted lo dice. En este momento lo que se deja para el deporte del presupuesto general de la nación es un poco más del 0,1%. Del 0,1%, realmente... Es muy poco, es muy mínimo para lo que se deja para deporte, y para cultura sí que está peor. Son dos sectores que realmente terminan siendo damnificados desde el punto de vista presupuestal, y yo creo que una de esas razones por las cuales pasa eso es porque precisamente en el Congreso, en el Senado, no hay alguien que conozca, que sienta, que le guste, que lo viva y por supuesto que lo defienda. Y creo que esa es la razón principal por la cual tomamos la decisión de buscar llegar al Senado, y es defender estos sectores que además conocemos a fondo y que realmente hoy para el Estado pareciera que estuvieran en el abandono. Los deportistas podemos, ¿no? El hecho de haber hecho este ejercicio, de haber sido alcalde y además de haberlo hecho bien, ¿no? En el 2019 nominado entre los mejores alcaldes del país, pues eso es una muestra que los deportistas podemos, y que lo demás lo podemos hacer bien. Yo creo que lo primero que se tiene que tener es la vocación de servicio, de servir y no de servirse, de ayudar a los demás y no aprovecharse de un cargo para joder a los demás. Sí. Que eso es lo que muchos han hecho, y desafortunadamente por eso estamos como estamos. Yo creo que incluso esto en todos los ámbitos de la política, y eso aplica también para el deporte. Quien esté en la dirigencia tiene que tener esa vocación de servicio, y sobre todo de dejar huella. Yo creo que no se vale ser del montón. Se puede ser del montón, pero se vale ser diferente, hacer cosas diferentes, dejar huella. Y eso es lo que queremos hacer, dejar huella. Neisa, un ciclista que fue siempre aguerrido, fuerte, y como lo escuchan ustedes en su tono de voz, con bastante fuerza. Sigue siendo ese serio personaje que en algún momento generaba conflicto en esos lotes de ciclismo en donde si había algo que no le gustara, Neisa era el primero en bajarse y a poner el puño en la mesa. No, yo creo que uno tiene que ser, aplica para todas las cosas en la vida. Cuando algo no esté bien, no se debe quedar callado, ¿no? Yo creo que si en algo he estado en contra es de las injusticias. Si algo estoy en contra es de que algunos, cuando tengan el poder, abusen para ir en contra de los demás. Eso no me parece, y frente a eso soy crítico y no estoy de acuerdo con ese tipo de comportamientos. Desafortunadamente con el tema del deporte son pocos los recursos, y me parece que esos recursos tienen que ser utilizados, podría decir que de manera justa, equitativa, y no que unos pocos, aprovechándose de las amistades con ciertos dirigentes, utilicen el deporte para lucrarse, porque quizás tienen un deseo insaciable de dinero, y por ende pues van en contra de todos los demás. Estoy en desacuerdo con eso, y yo creo que pues realmente la tarea que nosotros tenemos que hacer es hacerlo bien y dar un buen ejemplo, ¿no? De hacer las cosas de las maneras correctas. Vale la pena hacer este intento. Nadie nos dijo que era fácil. Si fuera fácil lo haría todo el mundo, pero vale la pena hacerlo. Estamos convencidos que la única manera de generar cambios en eso es desde el Senado de la República. Por esa razón estamos haciendo este ejercicio. ¿Qué me gustaría del deporte en Colombia?
Indiscutiblemente que haya un mayor desarrollo. Ese mayor desarrollo tiene que ir de la mano de garantizar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista tributario que las empresas puedan invertir en deporte, además que lo están haciendo también en la parte social. Quiero, sueño, deseo ver que el Estado invierta en más centros de alto rendimiento. Quienes tienen la fortuna hoy, estando acá en Bogotá, en el centro de alto rendimiento, tienen la fortuna de tener uno acá, pero en otras regiones del país no lo hay. O sea, si alguien está en el eje cafetero, si está en Casanare, si está en Sincelejo, incluso en Bucaramanga, hay algunos escenarios, pero realmente centros de alto rendimiento para poder aplicar esa ciencia y esa tecnología que aplican los países poderosos pues en la parte deportiva, nosotros no la tenemos, y realmente no la tenemos porque no hay interés de quienes están gobernando hoy en invertir en el deporte. Para la única razón que yo veo que los deportistas hoy terminan siendo importantes para muchos dirigentes es para tomarse en la foto cuando ganan, y para ofrecerles casa, beca y carro, pues, y ofrecerles de todo después de lograrlo, pero para lograrlo les ha tocado con las uñas. ¿Qué pasaría si este país, un país donde cada vez se incrementa la violencia, qué pasaría si en este país invirtiéramos muchísimo más en deporte? ¿Qué pasa si invirtiéramos mucho más en cultura? ¿Qué pasa si invertimos mucho más en educación? Con toda seguridad vamos a tener una mejor sociedad y un país muchísimo mejor. Nosotros tenemos todo el potencial, todo, absolutamente todo, para ser de los mejores a nivel mundial. Colombia tendría que estar disputando Juegos Olímpicos de tú a tú con las potencias mundiales, solo que realmente mientras los dirigentes que estén hoy no les interese, mientras nosotros no cambiemos, no va a pasar nada. Alguien a mí me planteaba que por qué razón no hacía después de alcaldía una asamblea o incluso yo vivo ahora en Tunja, que por qué no un consejo en Tunja, o incluso una cámara, aunque la Cámara de Representantes considero que también se podría hacer ese ejercicio. La respuesta que daba es: no me interesa una carrera política, no tengo ningún interés en hacer una carrera política, mi único interés es defender unas causas, y esas causas la única manera de defenderlas es desde el Congreso, desde el Senado, no hay de otra. Por eso tomamos esa decisión, porque definitivamente desde el Senado es donde se aprueba todo el tema legislativo, donde se modifica, y por supuesto donde se aprueba el presupuesto general de la nación, y es donde consideramos que se nos debe dar un mejor trato. Soy Mauricio Neiza, candidato al Senado de la República, candidato por el deporte y por la cultura. Me van a encontrar con Alianza Verde 86,